Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, primero que todo, quiero hacerles una pregunta sencilla pero profunda. Si Jesús se presentara hoy ante ti, ¿qué encontraría en tu corazón? Les hablo desde Santiago, una ciudad que parece no dormir nunca, pero incluso rodeada de luces, viví la noche más oscura de mi vida, una noche en la que dejé de respirar, y desperté a la eternidad. Todo sucedió de forma inesperada. Un día sencillo y cotidiano se convirtió en el día en que los cielos se abrieron ante mí. Y allí, entre mi último aliento y el silencio absoluto, escuché la voz más poderosa y amorosa que jamás haya existido. Era Jesús. Y lo que me mostró, hermanos, cambió todo lo que creía sobre el tiempo, la fe y el propósito. No me enseñó teorías ni doctrinas, me reveló una advertencia, una fecha y una verdad que el mundo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Así que os pido que no veáis este vídeo como una historia más, sino como un llamado personal de Dios en tu vida, porque lo que vi en esa dimensión no era solo una visión, era una advertencia directa a todos aquellos que todavía están espiritualmente dormidos. ¿Y qué vendrá? Dentro de poco. Será tan grande que ni siquiera los cielos permanecerán en silencio. Hoy regreso no como alguien especial, sino como a un hombre común y corriente que experimentó la gracia y el terror de la verdad divina. Y si estás viendo este video ahora mismo, no es casualidad. Jesús quiere que lo escuches hasta el final porque hay algo específico que Él quiere revelarte, algo que comenzará a suceder antes de que muchos se den cuenta. Prepara tu corazón, porque el mensaje que recibí no es de miedo, sino de despertar. El tiempo se acaba, y mientras el mundo juega con el pecado, el reloj de Dios ya ha comenzado la cuenta regresiva. Cuando esa luz me envolvió por completo, sentí algo indescriptible. No era solo luminosidad, sino una conciencia viva. Era como si cada partícula de esa presencia supiera todo lo que había sido, pensado y ocultado. Y sin embargo, no había condenación. Solo había amor, pero un amor que ardía. Comprendí que no podía mentir ante Él, porque allí, la verdad no era un concepto, era una persona. Y a medida que esa presencia se acercaba cada vez más, mi espíritu temblaba. Sabía quién estaba ante mí. Nadie puede confundir la voz de Jesús al oírla. Penetra en el alma, separando lo nuestro de lo que aún se resiste en nuestro interior. No me miró con odio, sino con una firmeza que me desarmó por completo. Ricardo, dijo, ¿por qué mi gente sigue viviendo como si tuviera tiempo? En ese instante, todo lo que creía sobre la urgencia espiritual se derrumbó. Vi cómo la gente desperdicia sus días en discusiones, distracciones y vanos temores, mientras el reloj del cielo sigue corriendo. Jesús extendió su mano, no física, sino espiritual, y una especie de reloj de luz apareció ante mí. Las manecillas giraban, pero no como los relojes de la tierra. Cada vuelta parecía representar estaciones espirituales y me dijo, el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios están a punto de chocar. Mientras hablaba, el reloj empezó a ralentizarse. Observé cómo pasaban las fechas, años, meses, días, hasta que de repente se detuvo. La manecilla se congeló en una fecha que brillaba con fuego dorado. 17 de octubre de 2025. No entendí qué significaba. Intenté preguntar, pero antes de que mi mente pudiera formular la frase, Jesús me miró con una expresión que mezclaba dolor y esperanza. Este será el día, dijo, en que muchos comprenderán lo que han ignorado toda su vida. El velo entre lo visible y lo invisible se rasgará en pedazos que el hombre jamás podrá remendar. Sentí un peso en el espíritu. No era un miedo común, era reverencia a la sensación de que algo grandioso e inevitable estaba planeado para ese día. Pregunté, Señor, ¿qué sucederá el 17 de octubre de 2025? Respondió enigmáticamente, no temas, pero estate alerta, porque no es destrucción lo que vendrá, es destrucción lo que sucederá. Despertar. Pero el despertar traerá dolor a quienes duermen en la comodidad del engaño.
Esas palabras me traspasaron como fuego. E incluso en medio de esa luz, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que esta fecha no era solo una advertencia, sino una línea divisoria entre quienes realmente conocen a Dios y quienes solo hablan de Él. A medida que el mecanismo de luz se disolvía, vi imágenes fugaces, ciudades bulliciosas, multitudes mirando al cielo, una gran conmoción global. Vi el sol oscurecido por algo sobrenatural, y una oscuridad repentina cubrió parte del horizonte. La gente cayó de rodillas, no aterrorizada, sino con una revelación. Algo estaba sucediendo. Despertado en la tierra y Jesús me dijo, todo lo oculto saldrá a la luz, y cada corazón será pesado en la balanza de la verdad. No mencionó catástrofes, sino transformación. No mostró destrucción, sino choque espiritual. Un punto de inflexión para millones de personas. Cuando cesaron las visiones, puso su mano sobre mi hombro y me dijo con ternura, «Vuelve, Richard. Cuéntame lo que viste. Muchos se burlarán, otros dudarán, pero algunos escucharán y estarán listos». Y en ese instante, la luz comenzó a desvanecerse. El calor que me había envuelto fue reemplazado por un ligero escalofrío. Sentí como si volviera lentamente a mi cuerpo. Antes de que todo se desvaneciera, escuché una última frase. Dile que el reloj ya ha empezado a correr. Y entonces abrí los ojos, de nuevo en la tierra, jadeando, llorando y con el corazón ardiendo con un misterio que todavía me persigue hoy. Cuando abrí los ojos en el hospital de Santiago, todo parecía fuera de lugar. Las luces eran brillantes, pero nada comparado con la claridad que había visto al otro lado. La enfermera me habló, preguntándome si recordaba lo que había pasado, pero mi mente seguía en otro plano. No quería volver atrás. Aún podía oír la voz de Jesús resonando en mi interior. El reloj ya ha empezado a correr. Esa frase resonó como un latido en mi alma. Sabía que algo había quedado marcado en el tiempo, algo que no podía ignorar. Intenté hablar, pero las palabras me salieron entre lágrimas. Pensaron que deliraba, pero en el fondo estaba segura. Lo que veía era real, y la cuenta regresiva ya estaba en marcha. En los días siguientes, una extraña sensación me atormentó. Era como si oyera el tic-tac de un reloj invisible. No era físico, era espiritual. Cada latido parecía transmitir un mensaje. Prepárate. Miré el cielo sobre Santiago y noté señales sutiles. El atardecer parecía más intenso, el viento cambió de forma extraña y los animales parecían inquietos. Incluso el silencio de la mañana adquirió una nueva intensidad. Y a cada instante, sentía que el Espíritu Santo me recordaba la visión. 7 de octubre de 2025. El día en que el cielo volvería a hablar. Empecé a buscar respuestas en las Escrituras, y cada versículo me llamaba la atención. El Espíritu me guiaba a pasajes sobre observar y discernir los tiempos, como si la palabra confirmara lo que había visto. Recordé Mateo 24. Nadie sabe el día ni la hora. Y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me has mostrado una fecha? Y la respuesta llegó a mi corazón. No es que teman al día, sino que despiertan antes de él. Fue entonces cuando comprendí. La revelación de Jesús no se trataba de una catástrofe, sino de despertar. Fue la advertencia final de que el reloj espiritual había comenzado y que las señales estaban ante nosotros. Solo teníamos que mirar con los ojos de la fe. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo aún más inquietante. Sueños, visiones e impresiones espirituales comenzaron a repetirse. En uno de ellos, vi un enorme reloj celestial suspendido sobre la tierra, girando hacia atrás, como si el tiempo se estuviera invirtiendo. Una voz me dijo, el hombre creía poder dominar el tiempo, pero el tiempo me pertenece. Desperté empapado en sudor, sintiendo que esto era más que un sueño. Era un recordatorio divino de que la humanidad vive como si controlara el mañana, mientras que el reloj de Dios ya señala el momento en que cada corazón será puesto a prueba. Empecé a compartir con mis allegados, pero muchos me miraban con incredulidad. Algunos se burlaban, otros simplemente cambiaban de tema. La mayoría decía,
Siempre ha habido fechas, predicciones, profecías. Nada cambia. Pero yo sabía que esta era precisamente la trampa del enemigo. Escepticismo espiritual que convierte lo sobrenatural en rutina. Vi que la gran estrategia de la oscuridad no era asustar al mundo, sino hazle dormir. Comprendí que Jesús no me había enviado a predecir tragedias, sino a despertar conciencias. El 17 de octubre no sería un día cualquiera. Sería el punto de encuentro entre la paciencia divina y la determinación humana. Hoy, cuando hablo de esto, lo hago no con miedo, sino con amor. Porque el amor de Cristo me salvó en el momento que más lo necesitaba. El reloj en el cielo empezó a correr no para destruir, sino para llamar. Cada tic-tac de ese reloj es una invitación a la conversión, la reconciliación y la verdadera fe. Y cuanto más se acercan los días, más siento el peso de lo que vi. Algo espiritual se moverá en el mundo ese día, y los que estén despiertos reconocerán que no fue casualidad. Los cielos hablarán, y los que tengan oídos oirán. Pasaron las semanas, pero la sensación de que algo se acercaba se hacía cada vez más fuerte. Caminé por las calles de Santiago y sentí una atmósfera diferente, como si el aire mismo estuviera pesado. Personas que antes parecían indiferentes, ahora hablaban de sueños, presagios, sensaciones extrañas. Era como si algo invisible tocara el corazón de la ciudad. Incluso quienes no creían en Dios hablaban de cambios de energía, vibraciones extrañas o noches de insomnio. Sabía lo que era. El reloj espiritual corría y el Espíritu Santo ya susurraba señales sobre la tierra. La voz de Jesús resonaba en mi interior como un recordatorio constante. Prepárate, porque el día se acerca. Por aquella época, empecé a despertarme en mitad de la noche sin motivo alguno. Siempre a las 3:17 a.m., a la misma hora, como si una llamada invisible me despertara. Oré, y una presencia suave llenó la habitación. A veces, sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas sin saber por qué. Una noche, mientras oraba, volví a oír esa voz, la misma que había oído al otro lado de la línea. Las señales ya han comenzado. El mundo está viendo caos, pero yo estoy revelando lo espiritual. Me quedé en silencio y tuve una visión. Una gran balanza suspendida sobre el mundo, oscilando entre la luz y la sombra. Y entonces, la voz dijo: «Estoy pesando corazones. El tiempo de las apariencias se acaba». En los días siguientes, comencé a notar las primeras señales físicas. El clima parecía estar enloqueciendo. Días de calor extremo seguidos de frío intenso. Lluvia donde antes había sequía. Silencio donde antes había movimiento. Las estaciones parecían estar en crisis, y con ellas, la gente. Un amigo me llamó para contarme que había visto algo inusual en el cielo, como un rayo de luz dorada que cruzaba el horizonte y desaparecía sin explicación. Otros reportaron sonidos, toques, presiones repentinas, como si la creación susurrara algo que el mundo aún no podía interpretar. Sabía que nada de esto era casualidad. Era el preludio de algo mayor, la aproximación del 17 de octubre de 2025. Un día me senté en silencio y pregunté: «Señor, ¿por qué mostrar señales físicas si el verdadero despertar es espiritual?» Y Jesús me respondió: «Porque muchos creen solo cuando ven. Así que permito que lo visible señale lo invisible». Sus palabras fueron una conmoción suave pero profunda. Comprendí que las señales no pretendían asustarme, sino para atraer la atención de los distraídos. El mundo persigue el ruido, mientras el cielo habla en silencio. Y a medida que los meses se acercan a la fecha señalada, me doy cuenta de que esta tensión entre lo divino y lo humano crece. Es como si cada evento en la Tierra fuera una cuenta regresiva invisible. Las noticias comenzaron a reflejar esta preocupación. Los economistas hablaban de inestabilidad global, los científicos de anomalías climáticas y los eruditos religiosos de señales proféticas. Cada campo veía el mismo fenómeno desde una perspectiva diferente, pero todos comprendían que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Era como si el mundo entero se estuviera preparando, capa por capa, para una revelación que nadie aún comprende del todo.
y el Espíritu Santo me hizo comprender que esto era solo el principio. Primer sonido de la trompeta del despertar. Hoy, al caminar por las calles y ver las miradas vacías de la gente, siento una mezcla de compasión y urgencia. Muchos siguen viviendo como si nada hubiera cambiado, pero quienes son sensibles al Espíritu ya lo notan. El viento sopla diferente. Las estaciones se difuminan, y en los corazones de quienes buscan a Dios hay un eco profundo. Algo viene. Jesús me mostró que el 17 de octubre de 2025 no será solo una fecha, sino un momento decisivo. El cielo tocará la tierra de una manera que muchos aún no están preparados para soportar. Y quienes tengan ojos espirituales verán. Pasó el tiempo, pero algo dentro de mí me decía que cada día estaba un paso más cerca de algo inmenso. Ya no veía el mundo de la misma manera. Todo parecía vibrar de forma diferente. El sonido del viento, el canto de los pájaros, el murmullo de la multitud en las calles. Todo parecía transmitir un mensaje. Empecé a darme cuenta de que Dios se comunicaba de maneras sutiles pero poderosas. Había noches en las que el cielo parecía vibrar. Un sonido lejano, como el eco de una trompeta lejana, surgía sin explicación. Me levantaba y miraba afuera, y aunque nadie más parecía oírme, mi espíritu lo sabía. El cielo estaba ensayando su llamado. Una de esas madrugadas, mientras el sonido resonaba en el horizonte, caí de rodillas y lloré. «Señor», grité, «¿qué significan estos sonidos?» Y mi voz interior respondió, «Son las cuerdas del despertar. Antes de hablar con truenos, llamo con susurros». Esas palabras me traspasaron el alma. Comprendí que el 17 de octubre de 2025 no sería solo un acontecimiento físico, sino un sonido espiritual que se extendería por todas las naciones. No sería oído por todos, pero sí sentido por los corazones preparados. Cada sonido, cada vibración en el aire, era como el ensayo de una orquesta divina afinando sus instrumentos antes del gran momento. Desde ese día, comencé a escribir todo lo que entendía. Había un número recurrente que se me quedó grabado. 1, 17. 7, 17. 10, 17. Las veces que me despertaba, o veía relojes con los mismos minutos. Parecía una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que el Espíritu Santo me estaba recordando la fecha que Jesús había revelado. 7, 10. Cada número era un recordatorio de que el plan de Dios sigue adelante incluso cuando el hombre lo ignora. Y cuanto más oraba, más crecía la sensación de que las trompetas del cielo se alzaban, no para anunciar destrucción, sino para reunir los corazones dispersos. Comencé a compartir esto en grupos de oración. Algunas personas también reportaron haber escuchado sonidos extraños en la madrugada. Una hermana dijo que, mientras oraba, sintió una vibración en el suelo, como si la tierra suspirara. Otro hermano comentó que, durante un servicio, el micrófono se apagó, pero todos escucharon el eco de una trompeta que venía de la nada. Era como si el Espíritu Santo estuviera probando los oídos espirituales de la iglesia. Y dentro de mí, la voz de Jesús resonó con claridad. «Ricardo, el mundo duerme, pero los que están despiertos ya escuchan el sonido del regreso». Las trompetas que escuché no trajeron miedo, sino esperanza. Eran notas de advertencia y misericordia. Dios no quiere sorprender a nadie. Quiere despertar a sus hijos que aún están distraídos. Y fue entonces cuando comprendí algo profundo. Las trompetas del despertar suenan no solo en el cielo, sino dentro de las almas de aquellos que todavía tienen fe. Cada oración, cada arrepentimiento sincero, cada lágrima derramada es como un sonido que se eleva y resuena ante Dios, preparando el corazón humano para lo que está por venir. El 17 de octubre no será el final, sino el comienzo de una nueva alineación espiritual. Esa noche, escribí en mi diario una frase que nunca he olvidado. Las trompetas de Dios no asustan a los que aman, solo despiertan a los que duermen. Y desde entonces, cada vez que el viento sopla diferente, cierro los ojos y oro. Señor, sintoniza mi corazón con tu sonido, porque sé que las trompetas ya están sonando, y cuando llegue el toque final, no será para anunciar terror,
sino la llegada de un nuevo movimiento del Espíritu a la tierra. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo, pero no como el mundo imagina cuando piensa en señales del fin. No eran explosiones, catástrofes ni truenos del cielo. Eran un silencio cargado de un mensaje. Un silencio que se cernía sobre las mañanas y hacía las noches más densas. La gente no podía explicarlo, pero presentían algo diferente. Amigos cercanos comenzaron a contactarme y me dijeron: «Ricardo, he estado sintiendo una angustia extraña, como si algo estuviera a punto de suceder». Simplemente respondí: «Estás escuchando la advertencia silenciosa», porque entendí que el Espíritu de Dios no solo habla con palabras, susurra en las almas de aquellos que todavía lo buscan. En aquella época solía caminar por los parques de Santiago para orar. Una mañana, el viento cesó por completo. Ni una sola hoja se movió. Fue como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Sentí una presencia tan real que tuve que arrodillarme en el pasto. Y entonces volví a escuchar la voz, no como un sonido, sino como un pensamiento ardiente. «Ricardo, el silencio es mi clamor al mundo». En ese momento, comprendí que Dios estaba quitando el ruido de la tierra para que su voz se escuchara. Muchos se preguntaban por qué se sentían vacíos, cansados o inquietos. Y la respuesta era simple: era el Espíritu Santo tratando de hablar en medio del ruido de la vida. Comencé a observar los efectos de esta advertencia en diferentes lugares. Iglesias que habían estado inactivas comenzaron a celebrar servicios llenos de arrepentimiento y lágrimas. Personas que se habían alejado de la fe regresaron a pedir perdón, sin saber por qué. Niños oraban espontáneamente, afirmando tener sueños de luces y trompetas. Los médicos informaron que pacientes moribundos hablaban de un destello dorado antes de fallecer. Estas eran manifestaciones sutiles pero constantes, que mostraban que el cielo ya estaba moviendo las piezas en el tablero espiritual. La advertencia no llegó a través del miedo, sino por la incomodidad de la conciencia. El Espíritu Santo estaba despertando los corazones humanos uno a uno. A medida que se acercaba octubre de 2025, el mundo parecía oscilar entre la euforia y la desesperación. Había algo tras bambalinas que nadie podía identificar. Algunos sentían la urgencia de cambiar de vida, otros, un cansancio inexplicable, como si sus fuerzas se agotaran. Y el Señor me reveló en oración: los corazones están siendo zarandeados. Estoy separando la fe genuina de la religiosidad. Esta frase me impactó profundamente. Vi que el verdadero despertar no sería colectivo al principio, sino íntimo y personal. Un movimiento silencioso dentro de cada alma dispuesta a escuchar la voz de Dios. Las redes sociales estaban llenas de teorías, predicciones y miedo, pero el Espíritu me hizo entender algo esencial. Dios no compite con el caos. Él se revela en la quietud. Fue entonces cuando comencé a aconsejar a la gente que guardara silencio, que buscara momentos de verdadera oración, lejos de las pantallas y del ruido del mundo. Les dije a todos: si quieren comprender lo que viene, escuchen el silencio de Dios. Muchos rieron, otros dudaron, pero algunos comenzaron a experimentar esta paz que no depende de las circunstancias. Y en estos corazones, vi encenderse la llama del despertar. Al mirar atrás hoy, me doy cuenta de que la advertencia silenciosa fue el preludio más misericordioso que el cielo pudo dar. Jesús me mostró que el sonido y el silencio son instrumentos de la misma sinfonía divina. Primero, toca trompetas para despertar. Luego silencia para escuchar a quienes verdaderamente han despertado. Y quizás, hermanos, el mayor milagro de todos no sea lo que sucederá el 17 de octubre de 2025, sino lo que está sucediendo ahora, dentro de cada uno que ha decidido abrir los oídos del alma antes de que el mundo despierte forzosamente. Poco después de ese período de silencio, comencé a notar algo diferente en las personas. No era visible a simple vista, pero sí perceptible para el espíritu. Era como si un filtro invisible se hubiera colocado sobre el mundo y, de repente, las intenciones humanas quedaran expuestas. Algunos se volvieron más compasivos,
más abiertos, más sedientos de Dios. Otros, sin razón aparente, se volvieron duros, fríos e indiferentes. Vi amistades romperse por cuestiones espirituales, familias separarse por diferencias de fe, y comunidades enteras fragmentarse entre el amor y el orgullo. Y el Espíritu me hizo comprender. El Señor estaba separando corazones, no como castigo, sino como preparación. El 17 de octubre de 2025 sería el punto de revelación, pero la criba ya había comenzado. Empecé a soñar con vastos campos llenos de trigo y cizaña que crecían uno junto al otro. El viento soplaba, haciendo que el trigo se inclinara en adoración, mientras que la cizaña se mantenía erguida, firme, como resistiendo el movimiento del espíritu. La visión fue tan real que desperté llorando, y escuché en mi interior: mi viento se está acabando, Ricardo, y cada corazón revela lo que lleva dentro. Esas palabras me impactaron. Empecé a comprender que la separación no se haría por doctrinas ni templos, sino por el posicionamiento interior de cada alma ante la verdad. Algunos oirían el sonido de las trompetas y se rendirían. Otros fingirían no oír y quedarían atrapados en su vanidad. En Santiago, comencé a ver esta división con mayor claridad. Las iglesias estaban llenas de gente, pero pocos corazones verdaderamente quebrantados. Al mismo tiempo, vi pequeños grupos reunidos en casas, en silencio, simplemente orando con sinceridad, y la presencia de Dios se manifestaba allí como fuego. Comprendí que la presencia no elige números, elige la entrega. Un amigo pastor me dijo: Ricardo, siento que estamos en tiempos de separación espiritual. Y confirmé: sí, hermano, es el zarandeo del espíritu antes del tiempo señalado, porque Jesús me lo había mostrado. La purificación precede a la manifestación. Antes de que el cielo actúe en cualquier gran acto, limpia el terreno del corazón humano. Cada día surgían más testimonios. La gente decía que sentían arder sus corazones sin razón. Soñaban con destellos de luz. Oían que los llamaban en medio del silencio. No era casualidad. El Espíritu Santo llamaba, uno, a los que aún tenían oídos. Y al mismo tiempo, veía crecer la frialdad. Gente que se burlaba, que ridiculizaba las señales, que llamaba fanatismo a lo que solo era fe genuina. Y Jesús me dijo: Ricardo, no estés triste. El trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta el momento oportuno. El 17 soplará fuerte el viento, y cada semilla revelará su verdadera naturaleza. Estas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a ver el mundo como un campo espiritual. Vi corazones florecer en el arrepentimiento y otros endurecerse en la rebelión. Y me di cuenta de algo doloroso: Dios no obliga a nadie a despertar. Él simplemente ofrece la luz, y cada persona elige si abre los ojos o permanece en la oscuridad. Y eso es lo que hace tan puro el amor de Dios. Él no impone, Él invita. Por lo tanto, el 17 de octubre no será un juicio en el sentido humano, sino un espejo del interior de cada alma, el día en que lo invisible será imposible de negar. Hoy, al caminar por las calles y observar a la gente, siento el peso de esta revelación. Algunos caminan con prisa, ocupados con lo efímero, sin darse cuenta de que el reloj del cielo sigue corriendo. Otros, en silencio, son tocados, llamados y moldeados. Y sé que el Espíritu está actuando, separando lo verdadero de lo superficial. Porque cuando suene la trompeta final y se rasgue el velo, ya no habrá más tiempo para decidir a qué lado pertenece el corazón. El momento de elegir es ahora, y el silencio de Dios es la invitación final, antes de la revelación. Los meses siguientes estuvieron marcados por algo que nunca imaginé presenciar. El cielo empezó a hablar, no con palabras audibles, sino con señales tan claras que solo un corazón endurecido podría negarlas. Hubo noches en las que el cielo parecía respirar. Las estrellas centelleaban en patrones inusuales, y una luz dorada apareció en el horizonte sin explicación científica. La gente grababa videos y comentaba en redes sociales, pero nadie podía entenderlo. Para mí, no era un misterio.
Era la plenitud. El mismo reloj que Jesús me había mostrado ahora marcaba sus segundos visibles sobre el mundo. Cada destello en el cielo era como un latido celestial que decía: el tiempo se acaba. Recuerdo un amanecer en particular. El cielo sobre Santiago estaba sereno, y yo oraba en silencio. De repente, un destello de luz cruzó el horizonte. No era un relámpago, sino un resplandor constante, como si un portal de luz se hubiera abierto por un instante. No sentí miedo, sino un profundo asombro. Escuché en mi corazón la misma voz: Ricardo, los cielos presencian la proximidad de la promesa. El 17 de octubre será el día en que la verdad tocará la tierra. Caí de rodillas y lloré, no de terror, sino porque comprendí la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El cielo estaba advirtiendo, y pocos escuchaban. Poco después de este episodio, comencé a recibir mensajes de personas de diferentes países que decían haber visto fenómenos similares: sonidos inexplicables, nubes con forma de ángeles, luces que se movían al ritmo de las oraciones. Las señales estaban dispersas, pero todas apuntaban en la misma dirección. Un pastor de Estados Unidos escribió: el Espíritu me mostró un reloj que se detuvo a las 10:17. Una mujer de España informó: durante el culto, vi el número 17 escrito en fuego delante de mí. Y un joven de Brasil testificó: soñé que Jesús decía: se acabó el tiempo. Todo esto estaba sucediendo casi simultáneamente, y me di cuenta de que no era una coincidencia. Era el cielo uniendo a sus hijos en una única alerta global. Lo que más me impresionó fue que estas señales no crearon miedo en las personas que buscaban a Dios, sino que crearon llamado. Fue como si algo dentro de ellos dijera: despierta, prepara tu corazón, regresa a tu primer amor. Sentí al Espíritu Santo obrando poderosamente, preparando una cosecha de almas antes del gran día. Y Jesús me hizo comprender que el 17 de octubre de 2025 no marcaría la destrucción, sino revelación. Un día en el que el mundo entero sentiría el impacto espiritual de algo invisible pero irresistible, como si una cortina entre lo natural y lo eterno se abriera por un instante. Con el paso de las semanas, las señales se intensificaron. Hubo informes de personas que se despertaban con una inexplicable sensación de paz. Otras lloraban sin saber por qué. El estado de ánimo del mundo parecía oscilar entre lo sagrado y lo caótico. Y fue entonces, en oración, que el Señor me dijo: no mires el miedo que el mundo propaga. Mira lo que estoy despertando. Comprendí que el cielo no habla para asustar, habla para alinear. Cada sonido, cada destello, cada sueño y cada lágrima eran fragmentos de un mensaje divino, resonando en todas las naciones, invitando a la humanidad a mirar hacia arriba. Hoy, al cerrar los ojos y recordar todo lo que vi, comprendo que el lenguaje de Dios no son solo palabras, sino movimientos. El cielo habla con gestos, con señales, con vibraciones que el corazón reconoce antes de que la mente comprenda. Y siento que estamos en el preludio de algo que trasciende las eras. El 17 de octubre de 2025 será el día en que muchos caerán de rodillas, no de terror, sino porque finalmente comprenderán que Dios siempre ha hablado, y que el problema nunca fue el silencio del cielo, sino la sordera de los hombres. En la noche en que todo se reveló, rezaba en silencio, pidiendo solo comprensión. Las palabras ya no eran suficientes. Quería comprender el significado de todo lo que experimentaba. Cerré los ojos, y de repente, me invadió una luz que no provenía de afuera, sino de adentro. Mi espíritu fue transportado a un lugar de paz absoluta, donde el tiempo parecía suspendido. Había un campo de luz dorada, y en el centro, un enorme reloj hecho de llamas vivas. Giraba lentamente, pero no marcaba horas humanas, marcaba movimientos espirituales. Y entonces volví a oír la voz de Jesús, con una dulzura que ninguna lengua terrena podría expresar. Ricardo, lo que estás viendo es el reloj celestial. No mide días, sino etapas de la conciencia espiritual de la humanidad. Me acerqué al reloj y me di cuenta de que cada vuelta representaba un ciclo de despertar.
Cada número ardía como oro líquido, y la manecilla central estaba a punto de tocar el número. 7. Pregunté: Señor, ¿qué pasará cuando el reloj marque las 17? Él respondió: será el encuentro del tiempo humano con el tiempo de Dios, un momento en el que muchos comprenderán que mi silencio siempre ha sido gracia, y el tiempo, misericordia. Me quedé sin palabras. Jesús me mostró que el 17 de octubre de 2025 no sería una fecha de destrucción, sino un hito espiritual de separación y revelación. El día en que los ojos espirituales del mundo se abrirían, algunos a la luz, otros a la oscuridad que ellos mismos habían elegido. Entonces levantó la mano, y como un destello de amor, comenzaron a aparecer imágenes ante mí. Vi a personas orando en diferentes partes del mundo al mismo tiempo: Chile, Brasil, México, Estados Unidos, España, Filipinas, todos conectados por un sentido común de urgencia y esperanza. Jesús dijo: cuando los relojes de la tierra den la hora del 17 de octubre, el reloj celestial marcará el comienzo de una nueva época. Aquellos cuyos corazones se vuelvan a mí, sentirán un fuego sagrado invadiendo sus hogares, sus mentes y sus sueños, y quienes se resistan a mi voz, sentirán el peso del vacío que han elegido. Sus palabras fueron a la vez consuelo y juicio. Sentí el poder de la presencia de Cristo y supe que este día sería un divisor espiritual global. No habría terremotos ni catástrofes, sino una silenciosa conmoción en el alma de la humanidad. Vi iglesias reavivar el fuego de la adoración, familias reconciliarse, personas despertar en medio de la noche con lágrimas y arrepentimiento. Pero también vi corazones endurecidos, burlándose de lo que no entienden, riéndose de lo sobrenatural, mientras la luz ya comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Y Jesús dijo: cada uno verá lo que quiera ver. No soy yo quien separa, es la luz la que revela. Entonces me mostró la manecilla del reloj moviéndose lentamente hacia el número 17. Al tocar ese punto, una ola de luz lo inundó todo. Fue como si el universo entero respirara al unísono. Sentí un calor inmenso en el pecho, y Jesús dijo: este es el sonido del despertar. Este es el momento en que la fe dejará de ser creencia y se convertirá en evidencia. Lloré. Su presencia me envolvió, y comprendí que el 17 de octubre de 2025 será un llamado colectivo a la santidad, la reconciliación y el arrepentimiento. No será el final, sino el comienzo de un nuevo mover del Espíritu Santo en el mundo. Cuando volví en mí, el reloj desapareció y la luz se atenuó suavemente. Regresé a mi habitación, entre lágrimas, pero con la certeza absoluta de que el cielo ya había comenzado su cuenta regresiva. Lo que me fue revelado no es un secreto para unos pocos, sino una invitación para todos. El tiempo de gracia está llegando a su punto más intenso, y Jesús me hizo comprender algo que cambió para siempre mi forma de ver la vida. El reloj de Dios nunca se demora. Él solo espera que el corazón humano esté listo para escuchar la campanada final. Después de esa visión del reloj celestial, pasé días en silencio. Ninguna palabra humana podía expresar lo que sentía. Cada latido de mi corazón parecía sincronizado con esa manecilla dorada que vi tocar el número 17. Ahora entendía que mi supervivencia no era cuestión de suerte, sino de propósito. Jesús me había devuelto a la vida con una misión: alerta, prepararse y despertar. El mensaje no era sobre miedo, sino sobre misericordia. Dios ofrecía al mundo una última oportunidad de reconciliación antes de que el telón de la gracia se corriera para el siguiente acto de la historia. El 17 de octubre de 2025 sería el despertador celestial, y cada alma tendría que elegir entre permanecer dormida o ascender a la luz. Comencé a orar pidiendo guía. Señor, ¿cómo puedo advertir a un mundo que no me escucha?, pregunté. Y Jesús respondió en silencio, con una presencia que llenó la habitación. No adviertas con gritos, sino con amor. No prediques miedo, sino esperanza. Estas palabras se convirtieron en la base de mi camino. Comprendí que la advertencia no sería un sermón,
sino una experiencia. La forma en que traté a las personas, el perdón que di, la paz que transmití. Todo debía reflejar el amor que vi en esa luz. La trompeta final no sería solo un sonido en el cielo, sino un eco en los corazones que habían aprendido a amar de verdad. Comencé a hablar en iglesias, plazas públicas y redes sociales. Compartí mi experiencia, sin intentar convencer, solo testificando. Algunos lloraron, otros rieron con incredulidad. Pero vi algo en los ojos de cada persona que me dio esperanza, un destello de curiosidad espiritual. Incluso los más escépticos parecieron pensarlo 2 veces cuando dije, Jesús no me mostró el final, me mostró el comienzo de algo nuevo. Creo que el Espíritu Santo usa cada testimonio como una semilla plantada, y aunque parezca caer en tierra seca, a su debido tiempo germina. El 17 de octubre será el día en que cada semilla mostrará su verdadero color. El mensaje que recibí no era sobre terremotos ni castigos, sino sobre revelación de la conciencia. Jesús me hizo comprender que ese día, el mundo entero será envuelto por una ola espiritual, invisible a los ojos, pero imposible de ignorar. Algunos sentirán paz, otros inquietud. Quienes tienen fe sentirán fuego. Quienes viven en la duda sentirán un llamado, y quienes rechazan el amor de Dios sentirán un vacío cada vez más profundo. No es un castigo, sino una consecuencia. La presencia de Dios revelará lo que hay en cada corazón. Y por eso les digo a todos, prepara tu alma, no para huir, sino para recibir. Empecé a recibir mensajes de personas que decían, Ricardo, desde que escuché tu testimonio, algo cambió en mí. Empecé a orar al amanecer, sintiendo a Dios de nuevo. Y esas palabras me hicieron llorar, porque eran prueba de que la misión estaba cumpliendo su propósito. El reloj celestial tocaba los corazones de las personas, una a una. Y comprendí que este es el verdadero mover del Espíritu. Él no habla en masa. Él habla individualmente. El 17 de octubre será un día colectivo de experiencias personales. Cada persona verá a Dios a su manera, y nadie podrá decir que no fue advertido. Hoy, al mirar el cielo de Santiago, siento el mismo viento que aquella visión. Ya no es el miedo lo que me mueve, sino el amor. Amor por cada alma que aún no ha despertado, por cada vida que aún cree tener tiempo, por cada persona que aún no se ha dado cuenta de que el reloj del cielo ya ha empezado a correr. Y así, dejo aquí este último llamado: reconcíliate con Dios mientras todavía hay tiempo. La última campanada del reloj no será un sonido de juicio, sino el anuncio de una nueva era espiritual. El tiempo de la distracción ha terminado. Llega el tiempo de la conciencia. Y el 17 de octubre de 2025 será el día en que el mundo despierte al amor que siempre lo ha llamado, pero que pocos han escuchado. Pasaron los días y algo empezó a extenderse por el mundo. No eran noticias ni un movimiento organizado. Era un viento espiritual que cruzaba fronteras sin necesidad de pasaporte. A los pocos meses, empecé a recibir mensajes de lugares que nunca había visitado. La gente decía que, al orar, escuchaba la misma frase que Jesús me dijo: el tiempo ya ha empezado. Lo más sorprendente es que todos describían la misma sensación: un calor en el pecho, una repentina necesidad de arrodillarse, una inexplicable necesidad de pedir perdón. Era como si el Espíritu Santo hubiera abierto un canal directo entre el cielo y la tierra, llamando a cada alma por su nombre, y me di cuenta de que el despertar ya no era una promesa, era una realidad continua. En África, los misioneros informaron que aldeas enteras comenzaron a reunirse espontáneamente para orar todas las noches, incluso sin entender por qué. En Europa, jóvenes que antes se habían alejado de la fe comenzaron a cantar himnos en las calles. En México, la gente reportó haber visto luces doradas en el cielo durante los servicios. En Brasil, las iglesias se llenaron de madrugada con gente llorando y confesando sus pecados. Y aquí, en Santiago, sentí el mismo viento. Las plazas estaban más tranquilas, pero la atmósfera espiritual parecía vibrar. Era como si todo el planeta se hubiera detenido un momento para escuchar algo que venía de arriba.
El cielo estaba llamando, y la tierra comenzaba a responder. Lloré al leer cada relato. No porque fuera extraordinario, sino porque era exactamente lo que Jesús me había mostrado antes del reloj celestial. Dijo que el 17 de octubre de 2025 sería el día en que el tiempo humano y el tiempo de Dios convergerían. Y ahora vi las manecillas espirituales alineándose, como si todo el universo respirara al mismo ritmo. Vi a líderes de diferentes religiones empezar a hablar de perdón y unidad. Vi a ateos admitir que percibían algo extraño en el aire. Vi a personas que nunca habían creído en nada empezar a doblegarse. Y comprendí. No fue emoción. Fue la presencia real de Dios moviendo a las naciones. Pero junto con el despertar, llegó la resistencia. Mientras algunos se rindieron, otros se burlaron. Mientras muchos lloraron arrepentidos, otros rieron con desdén. Y Jesús me había advertido. No todos oirán el sonido del despertar, porque algunos aman el ruido del mundo más que el silencio de la verdad. Estas palabras me atormentaron. Comprendí que el despertar no era un espectáculo, sino una elección. Se acercaba el 17 de octubre, y el reloj espiritual parecía latir dentro de mí. Cada día, más fuerte, como si la creación misma se estuviera preparando para esa campanada final. Empecé a soñar de nuevo. Vi el planeta envuelto en un amanecer dorado, y en cada rincón de la tierra, miles de voces clamaban a la vez: Señor, despiértanos. Vi mares que reflejaban la luz, montañas que temblaban levemente, y ciudades enteras que se detenían por instantes, como si el tiempo hubiera sido tocado por algo divino. Y Jesús me dijo en una visión: cuando llegue el día, no será un evento aislado, sino un sonido espiritual que lo impregnará todo. Quienes me aman reconocerán este toque y comprenderán. Estoy regresando a los corazones. Desperté con lágrimas en los ojos. Sentí el cielo inclinándose sobre la tierra. Hoy, cuando veo naciones en conflicto, sigo creyendo en lo que vi. Porque el despertar no será político, sino espiritual. No será televisado, se sentirá. Dios está llamando a pueblos, tribus y lenguas, y cada uno responderá según su corazón. El 17 de octubre de 2025 será el día en que el Espíritu Santo sople sobre cada rincón de la tierra, y muchos recordarán este mensaje. El cielo ya ha comenzado a hablar, y ahora las naciones están comenzando a escuchar. El amanecer del 17 de octubre de 2025 llegó silencioso a Santiago. No hubo relámpagos ni catástrofes. El cielo estaba en calma, pero había una paz que no era de este mundo. Desperté antes del amanecer, presintiendo que algo invisible estaba a punto de suceder. Era como si el aire vibrara a una frecuencia diferente. Me acerqué a la ventana y vi que la ciudad aún dormía, pero el Espíritu me hizo presentir que, en ese preciso instante, miles de personas despertaban, no para trabajar, sino para atender al llamado divino. Las calles estaban vacías, pero los corazones estaban llenos. Y cuando el primer rayo de luz atravesó las nubes, sentí el mismo calor que había sentido ante el reloj celestial. Fue el toque final. El tiempo de Dios había llegado. Cerré los ojos y, por un instante, volví a oír el lejano sonido de la trompeta. El mismo que había resonado meses atrás. Pero ahora no venía del cielo. Venía de mi interior. Era como si mi alma vibrara junto con el corazón del universo. Vi destellos de luz extendiéndose sobre montañas, mares, desiertos y ciudades. Personas de diferentes países comenzaron a sentir el mismo impulso. Rezar, llorar, pedir perdón, amar. No era histeria, era armonía. El Espíritu Santo estaba moviendo el mundo desde adentro hacia afuera. Y comprendí que el toque final no era el fin, era el comienzo de una nueva conciencia espiritual, el despertar global que Jesús había prometido. Mientras oraba, escuché una frase que parecía surgir de lo más profundo de mi corazón. Todo lo dicho se ha cumplido, pero el verdadero milagro apenas comienza. Abrí los ojos y una luz tenue lo envolvió todo. La gente en las calles miraba al cielo. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían en silencio. No había miedo, solo reverencia.
El planeta entero parecía envuelto en una armonía invisible. Las guerras cesaron por un instante. Las redes sociales se silenciaron por unos minutos, y por una fracción de segundo, la humanidad respiró junto con Dios. El toque final había llegado, no como una explosión, sino como un susurro divino. Todavía estoy aquí. Esa mañana, sentí algo diferente dentro de mí. Ya no había prisa ni ansiedad. Todo tenía sentido. Jesús había cumplido cada palabra. El 17 de octubre no fue una advertencia de fatalidad, sino una declaración de amor, fue un recordatorio de que el Creador aún habla, aún llama, aún perdona. Comprendí que el reloj de Dios no termina cuando la manecilla llega al final. Vuelve a empezar, porque el amor de Cristo es eterno. Y este amor se había extendido como un reguero de pólvora por la tierra, encendiendo pequeñas llamas en cada corazón dispuesto a escucharlo. En los días siguientes, miles de personas comenzaron a presenciar cambios. Personas sanaron emocionalmente. Familias se reconciliaron. Adicciones fueron abandonadas. El perdón fue concedido. Las iglesias se llenaron, no con multitudes buscando milagros, sino con almas sedientas de presencia. Comprendí entonces que el verdadero cumplimiento de la promesa no estaba en los cielos, sino en cada persona que respondió al llamado. El toque final había transformado el silencio en alabanza, la duda en fe y el miedo en esperanza. De alguna manera, el mundo había despertado. Y en el fondo, lo supe. Era solo el comienzo de algo mucho mayor. Hoy, cuando hablo de ese día, no intento convencer a nadie. Simplemente doy testimonio. Porque quienes lo vivieron lo saben. El toque final no se vio con los ojos, sino que se sintió en el espíritu. Y cuando miro el cielo de Santiago al anochecer, aún veo un tenue resplandor dorado entre las nubes. Es como si Dios sonriera, recordándonos que la cuenta regresiva no ha terminado, solo ha cambiado de ritmo. El reloj de Dios sigue corriendo, y cada latido es una invitación. Vuelve a mí mientras aún hay tiempo. Hermanos y hermanas, si sintieron algo al escuchar este testimonio, no lo ignoren. Quizás sea el Espíritu Santo mismo tocando su corazón ahora mismo. Jesús no me mostró el futuro para crear miedo, sino para recordarles que todavía hay tiempo para empezar de nuevo. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y pregúntate, ¿cómo está mi corazón ante Dios? Si esta historia te habló, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero orar por ti y por tu hogar. Comparte este video con alguien que necesite una llamada de atención antes de que sea demasiado tarde. Y nunca lo olvides, el amor de Cristo sigue llamando, y cuando el reloj del cielo vuelva a sonar, que Él encuentre tu corazón despierto y lleno de fe.